Evangelio de hoy, viernes, 16ª semana del tiempo ordinario, Santos Joaquín y Ana, Padre de la Virgen María, memoria obligatoria. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Vuélvanse a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño, dice el Señor. Iré tomando conmigo a uno de cada ciudad, a dos de cada familia, y los traeré a Sión. Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y prudencia. Después, cuando ustedes se hayan multiplicado y hayan prosperado en el país, palabra del Señor, ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza del Señor, pues ya no pensarán en ella, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se les ocurrirá hacer otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén el trono del Señor. Acudirán a ella todos los pueblos en el nombre del Señor, y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Jeremías 31. El Señor es nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, y anúnciela aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor es nuestro pastor, porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y correrán hacia los bienes del Señor. El Señor es nuestro pastor. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría y los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor es nuestro pastor. Aleluya, aleluya. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Escuchen ustedes a sus discípulos que lo interrogan al respecto. Jesús les explica la parábola del sembrador. En ella se les pide a ellos y a nosotros una mayor responsabilidad. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Tenemos que recibir no solo esta parábola y su explicación, sino toda palabra del Señor, buscando entenderla con constancia para que dé fruto en nosotros. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 18 al 23. El que escucha la palabra y la entiende, ese dará fruto. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador.
Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante, y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la comprende. Este sí que da fruto y produce, uno 100, otro 60, otro 30. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Jesús mismo es el que se preocupa de explicar la parábola de la simiente y así reduce a 4 los grupos de los oyentes de la palabra de Dios. Los 3 primeros no entienden la palabra de Dios, aunque la oigan. A unos el diablo les arrebata la simiente que Dios depositó en su corazón. A otros la inconstancia impide que la palabra dé su fruto. A los terceros, los cuidados y excesivas preocupaciones por lo material ahogan la simiente de la espiritualidad. El egoísmo y el amor al placer es lo que más se opone a las inquietudes del espíritu. Finalmente hay otro grupo, tierra fértil y dispuesta, que siempre produce fruto más o menos abundante. Salió el sembrador. El primer sembrador es Jesús. Vino a nosotros para sembrar en nuestros corazones la semilla de la palabra del Padre. Pero también nosotros tenemos que ser sembradores, encargados de ir llevando esa semilla evangélica por todo lo ancho del mundo, sembradores de la palabra de Dios, roturadores del campo, de los espíritus, a fin de capacitarlos para que reciban la palabra, distribuidores generosos de la semilla, no guardándola en nuestras personales alforjas, sino lanzándola al viento del Espíritu, que podrá llevarla a regiones insospechadas. Vivencia. Si has de ser sembrador de la palabra de Dios, se impone que estudies y profundices la Sagrada Biblia. Estuche que conserva la divina palabra. Trata de hacer algún curso bíblico o al menos no dejes de leer cuanto esté a tu alcance para llegar a un conocimiento serio de la Biblia. Y en cuanto a tu aprovechamiento espiritual de la palabra de Dios, recuerda que no puedes escuchar la divina palabra como quien oye llover o de un modo mecánico.
y que tampoco puedes tener oído duro o taponado por muchas otras voces humanas que te impedirán escuchar la palabra del Señor. No basta la fuerza fecundante de la palabra. Es preciso que nuestra voluntad roture la tierra de nuestro espíritu para que pueda recibir la semilla. La vitalidad que dé el 100, el 60 o el 30% dependerá también de nuestra personal aceptación.